días. De parte del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y de la Dirección General de Contabilidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre los cambios en políticas contables del 2021. Antes de iniciar con la presentación de los expositores, les comento que el desarrollo de este evento estará a cargo de parte del equipo de investigación en IPCCP de la Contabilidad Nacional, quienes nos expondrán sobre este gran tema, y las señoras Ana María Briceño Suárez, Giselle Robles Araya, y los señores Jesús Araya Zúñiga y Sergio Murillo Montoya. Ellos son parte del equipo de investigación en IPCCP y quienes nos expondrán el tema. Entonces, seguidamente, y para iniciar con la presentación, le damos el pase y la bienvenida a don Jesús Araya. Adelante, don Jesús. ¿Quién es el subcontador nacional? Buenos días a todos, un gusto saludarlos, espero que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien. Estamos en tiempos difíciles, pero todos poniendo de su parte podemos salir adelante. El día de hoy la Contabilidad Nacional da un paso dentro de un proceso que ha vivido durante años con respecto a la implementación y a la adopción de normativa contable. Hemos elaborado una estrategia y en este momento, como lo habíamos expresado el año anterior al finalizar, hay un punto de inflexión de esta implementación. Veníamos con un trabajo muy técnico en el sentido de preocuparnos por la balanza de comprobación, por el plan de cuentas, por la revelación, por los aspectos generales de las normas. Y es el momento en que ya tenemos que entrar a la parte técnica de interpretación de normas, de tal manera de que esto facilite a todo el sector público, a todos los entes contables, a suministrar información bajo los estándares internacionales. Entonces, esperamos que esta sea la primera y no la última reunión que vayamos a tener. Tenemos programado bastantes actividades, de tal manera que los estamos invitando de antemano, porque el tipo de capacitación que se va a dar va a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a un trabajo que hizo la Contabilidad Nacional. Ya ustedes tienen claro que hay una resolución en donde pasamos de la versión NIC-SP 2014 a la 2018. Estamos haciendo una migración. Obviamente esto corresponde también a un ajuste de políticas contables y de plan de cuentas. Otros documentos también fueron afectados. Este ha sido el trabajo que ha estado haciendo o dedicó todo el 2019-2020. Eso nos llevó casi 2 años a la Contabilidad Nacional poder desarrollarlo para que el impacto a los entes sea prudente. No podemos llegar y hacer cambios abruptos a las estructuras contables o a los sistemas, porque de eso no se trata. Esto tiene que ser muy estratégico y tiene que haber un convencimiento de todas las entidades de que esto les va a ayudar a emitir estados financieros con alta calidad para la toma de decisiones. Y en este momento lo primero que requiere el país es que las entidades produzcan esa información, porque vienen en una situación muy delicada económicamente para cada uno de los entes y obviamente para el país a nivel económico. Adelante. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando desde el 2009 hasta la fecha? En el 2009 se toma la decisión de adoptar las NIC-SP. Estamos hablando de que tenemos dividido los grupos institucionales claramente establecidos. Tenemos una administración central, un gobierno de la república, tenemos las instituciones descentralizadas, tenemos al sector municipal, a las instituciones financieras no bancarias, tenemos por otro lado, con una normativa totalmente distinta, que van a ser las empresas públicas con NIF. En este caso, esta charla vamos a bregar sobre las NICs
SP. ¿Qué es lo que busca la resolución 002-2021? Bueno, que Costa Rica ya dé un paso a una actualización de normativa en NIC-SP. Vamos a pasar de la 2014 a la 2018, como lo dijimos. ¿Cómo dimos ese paso? Pues la Contabilidad Nacional a partir del 2017 se dio a la tarea de conformar instrumentos de evaluación. Normalmente ustedes van a ver que en economía, en finanzas, en contabilidad, en números, la única manera de poder dar evaluaciones es por medio de instrumentos. En este caso ya ustedes tienen conocido la matriz de autoevaluación que salió en el 2017, la cual ha permitido o tenía dos enfoques. La primera era que el contador entendiera de que había que estudiar normativa. O sea, no hay nada que hacer. Esto es una situación de paradigma que tenemos que derrotar. Todos estudiamos con principios contables, la mayoría. El pasar a NIC-SP y a NIF es una evolución del perfil del contador al hacerse más analista, a dar una información más de nota aclaratoria, de nota explicativa a los dueños o en este caso a los jerarcas. Y ese chip hay que cambiarlo y se tuvo un plazo desde el 2017 hasta esta fecha para que todos entendieran de que tarde o temprano tenían que estudiar normativo. No hay nada que hacer con esto, es una inyección que hay que aplicarse. De hecho, el que no lo haga, simple y sencillamente su pericia contable se va a ver alterada en un momento dado. Esa matriz nos permitió llevar una autoevaluación. ¿Eso qué significa? Que cada ente era el que se evaluaba bajo sus características. Si alguien lo hizo correctamente, pues bienvenido sea. Si alguien no lo hizo correctamente, pues ahora va a tener sesgos de información. Pero es una situación de que tiene que derivarse propiamente de un ente. Recordemos que si bien es cierto, la ley 8131 a la contabilidad nacional lo asigna como un órgano rector de la contabilidad gubernamental, los entes contables como tales tienen la responsabilidad de emitir estados financieros. No solamente para satisfacer, digamos, en este caso, un requerimiento de la contabilidad nacional o entes fiscalizadores, sino que un estado financiero es para la toma de decisiones propia de cada uno de ellos. Y de aquí va a depender en adelante mucho de cómo vaya a ser la estrategia financiera de cada uno de ellos. Con esto, con la matriz, ustedes se dieron cuenta que nació otro instrumento, otra alternativa con el decreto 41039, en donde se hablaron de los planes de acción, es decir, que una entidad al llenar la matriz de autoevaluación encontraba la brecha, con la brecha tenía que determinar un plan de acción y con base a eso es que tendría que operar, obviamente, a eliminar esa brecha. Esto estaba planificado para el 1 de enero del 2020, desde el 2017 hasta el 2020. Con todo esto, el ISB, después de que la contabilidad nacional ha tenido un respaldo muy fuerte con entes internacionales, organismos internacionales, hemos recibido bastante capacitación, bastante conocimiento para el juicio profesional. Entre ellos está el ISB y el ISB va cambiando las versiones. ¿Eso qué significa? Que tenemos que darnos cuenta que las NIC-SP son volátiles, van a ir cambiando en el tiempo, van a ir mejorando tal cual lo hacen las NIF. Y esa situación la tenemos que ir teniendo claro todos los contadores y los financistas para que podamos llevar nuestras contabilidades de la mejor manera. También el Ministerio de Hacienda tiene un proyecto muy grande que se llama Hacienda Digital. Eso le va a beneficiar al país y obviamente el sector el aparato contable se va a ver beneficiado también. Y hay una situación sumamente importante que a partir de este momento y hasta que terminemos este ciclo de charlas que nos va a llevar todo el año,
o de capacitaciones, va a ser de estado financiero base de Vengo. Aquí el objetivo, la misión, lo que ustedes quieran visualizar de todo lo que vamos a hacer es el concepto del devengo. Vamos a trabajar en una contabilidad patrimonial base de devengo, que vamos a tener que trabajar, como ven ahí en una línea roja, sobre el paradigma de presupuesto contabilidad, vamos a tener que trabajar. Son dos herramientas, son dos alternativas que tiene una empresa, una entidad. El presupuesto, importantísimo, te va a dar toda la conceptualización de lo que es el ingreso y el gasto, el control. También te va a dar la opción de hacer una liquidación anual. Ahora hay una posibilidad de hacerlo plurianual, pero tiene un marco de referencia, un plazo establecido. La contabilidad no. La contabilidad es una contabilidad que te va registrando año con año todos tus movimientos y todas tus transacciones. Es un mapa de la vida de una institución a lo largo de lo que tenga el negocio en marcha. Eso es una diferencia que tenemos que entender y que tenemos que recapacitar todos, de no confundir o de llevar, porque nos montamos en un paradigma de una contabilidad presupuestaria y entender que eso es contabilidad. Y hoy en día los organismos internacionales, el mismo Fondo Monetario Internacional, exige claramente el devengo. Ahora vamos a ver ciertos aspectos importantes dentro de las políticas, que es la esencia de lo que vamos a ver el día de hoy, para hacer dinámico lo que va a ser el devengo. El devengo no lo vamos a corretear o no vamos a pretender que mañana vamos a tener todos el devengo. De esto no se trata. Se trata de que primero mentalmente todos estemos ubicados y que lo vayamos haciendo paso a paso, tal como lo vivieron ustedes con la balanza de comprobación. Muchos de ustedes iniciamos en el 2017 y muchos no presentaron ni siquiera la balanza de comprobación o la presentaron errónea, entendiendo que lo que es una balanza, los estados financieros básicos son parte de la contabilidad básica o contabilidad 1 de lo que conocemos. Sin embargo, habían entidades que no estaban a ese nivel por tener la contabilidad presupuestaria, pero no pasa nada. Ahí los llevamos. Hoy en día ya todos están subiendo sus balanzas de comprobación al módulo gestor, están cumpliendo con los requerimientos, entendemos ya cuál es el saldo inicial de una balanza de comprobación, cuál es su saldo final, cuáles son sus movimientos, cómo va a ser el cierre acumulado intermedio, cómo va a ser el cierre final. Ese tipo de conceptos los hemos llevado poco a poco, en el entendido de que el sector público está compuesto por cualquier cantidad de instituciones. Para efectos de contabilidad nacional, determina cuáles de esas instituciones son entes contables públicos y quiénes son los que van a entregar estados financieros. En este caso, los que están invitados acá a esta reunión precisamente son entes contables, de tal manera que tienen que cumplir con los requerimientos en el detalle de todo lo que se les ha ido indicando por medio de los analistas, de tal manera de que hayan ido evolucionando. Por eso es que llega la decisión en este momento de hacer un cambio de versión, porque ya entendimos o dimos un plazo prudencial para que las entidades por lo menos llegaran a un equilibrio. Porque si bien es cierto, hay entidades muy desarrolladas en MIC-SP, la mayoría no lo estaba, y es injusto en una estrategia tratar de llevar un ritmo acelerado por unas con un costo de oportunidad en las demás que van un poquito rezagadas porque no tienen sistema, porque no hay colaboración de los jerarcas máximos en esto, porque no hay comprensión de los estados financieros. Lo que ha tratado de hacer la contabilidad nacional, y ustedes han visto cuando hemos ido a dar charlas a sus entidades o en los cursos que hemos dado, es buscar el respaldo de la estructura organizativa como tal para que la contabilidad salga a flote y puedan los responsables contables contar con los recursos necesarios para ello.
Nosotros somos claros que las NIC-SP no es un asunto solamente contable, a tal punto que se creó una comisión institucional obligatoria de NIC-SP, en donde tienen que estar involucradas todas las unidades primarias. En el caso de que un contador requiera información, tiene que presentarla de tal manera de que pueda cumplir con toda la información, y no como se estaba dando en un momento dado, que todo lo que era NIC-SP se le daba al contador y no tenían los instrumentos para poder elaborar los estados financieros. En eso hemos estado trabajando muy fuerte en los oficios de observaciones, en los oficios de incumplimiento y en todas las circunstancias que nosotros como contabilidad. Con este punto de inflexión que estamos llegando, ahí ustedes ven que vamos a trabajar en la parte del devengo. Dibujen esa palabra a partir de este momento, en este punto de inflexión. Las políticas que vamos a adoptar es devengo. El primer punto y una de las charlas o capacitaciones que van a recibir son libros contables. Los libros contables son básicos, marcan la primera etapa de ese devengo. Ahí se va a dilucidar claramente cuando una entidad está haciendo una contabilidad presupuestaria y cuando la está haciendo base de devengo. Entonces, con base a ello vamos a llegar a notas técnicas, a actualizar los planes de acción, vamos a emitir nuevamente la matriz de autoevaluación ya con la nueva versión de NIC-SP, y vamos a hacer alianzas estratégicas con colegios profesionales, vamos a hacer vamos a revisar muy bien los alcances de los informes de auditorías externas. Vamos a trabajar en este plan de capacitación junto al CID, y vamos a buscar siempre tener una relación de juicio con ustedes. ¿En qué sentido? La interpretación y el juicio profesional para entender una norma no nace solamente de un profesional. Esto es una discusión entre varios profesionales, entre todos los que estén interesados. Todos los que están presentes y han hecho contabilidad tienen una experiencia única que trae a consensuar con otras personas para lograr un criterio o un juicio profesional. Esto no es que la contabilidad sale y va a decir esto lo vamos a interpretar de esta o de la otra manera. Los trabajos o las notas técnicas que hemos desarrollado ha pasado por criterio experto, por juicio experto, ustedes han ido recibiendo unas estadísticas o unos cuestionarios, unas encuestas para saber la perspectiva de ustedes con respecto a los movimientos contables técnicos. Esa información ha sido vital para tomar nuestras decisiones a la hora de primero priorizar las NIC-SP, cuáles son las primeras, cuáles van a ser las segundas. ¿En qué sentido? En que no podemos llegar a un plano de querer hacer todo el desarrollo de NIC-SP de un solo momento. Tenemos que saberlo desarrollar estratégicamente de tal manera de que le demos oxígeno a cada uno de los responsables contables como tales. Entonces, tenemos una fecha focal, el 2023, y bajo esa línea es que queremos que todos estemos alineados. A partir de este momento, entonces, vamos a explicar en primera instancia los ajustes que tiene una versión de políticas contables que se traían ahora con la versión 2018, a tal punto de que conozcamos esas diferencias, porque para poder tomar esta decisión valoramos los impactos, posibles impactos que podían haber. Evidenciamos que el impacto tampoco iba a ser abrupto, sino que iba a ser manejable por las normas que se ajustaron. Eso sí, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el objetivo acá? Un equipo de investigación se formó en la contabilidad con personas de otras de entidades públicas, también gente a lo interno de la contabilidad, que se dedicó a estudiar normativa, que es compleja, no es sencillo estudiar normativa, pero se hizo el esfuerzo. Y ese mismo esfuerzo lo requieren todos los contadores. O sea, el contador que no estudie políticas contables va a tener tarde o temprano un problema
cuando le hagan una auditoría financiera. Es más, ya queda como objetivo que en las notas contables cada ente contable va a tener que expresar claramente cuáles son las políticas contables que está aplicando en su contabilidad derivadas de la contabilidad nacional. De igual manera, y ahora al final les reiteraré el sentido, hay entidades que tienen particularidades. Nosotros como órgano rector tenemos políticas generales, pero hay sectores que tienen particularidades que no todos los entes tienen. No podemos salir a dar una política que pueda confundir a entidades que no tienen una actividad específica. Es por ello que vamos a orientar a la elaboración de políticas particulares por parte de una entidad, o también podemos hablarlo por parte de un grupo institucional. Por ejemplo, el sector municipal es un grupo muy homogéneo, tienen ciertas actividades muy similares, no todas, pero muy similares. Obviamente, con el respaldo de la contabilidad nacional podríamos generar ciertas políticas particulares en un grupo de trabajo con ellos. Con esto, lo que les quiero decir es que a partir de este momento, todas las notas técnicas que vayamos a emitir, incluyendo lo que vamos a dar hoy, las observaciones que ustedes hagan van a ser vitales y van a ser consideradas. En caso que haya que agregarlas, no hay ningún problema, se van a agregar y se van a mejorar. Lo que sí queremos acá es una mentalidad que hemos puesto en contabilidad nacional, es de propuesta. O sea, si yo no estoy de acuerdo en una situación, en algo técnico que estamos emitiendo, y tengo una propuesta y la elaboro y la presento, eso va a ser bienvenido. Pero no es de recibo, tal vez, criticar sin presentar una propuesta lógica, porque esto conlleva aristas técnicas, políticas, de NIC-SP, de normativa legal, que tiene que involucrarse. Entonces, estamos totalmente abiertos en la contabilidad nacional, ya sea por este foro o por medio del correo hacia este servidor, hacia el analista, las propuestas que ustedes tengan, a tal punto que vamos a seguir trabajando con las consultas técnicas, en donde ustedes entienden que nosotros tenemos que tener requisitos básicos para eso, para una consulta técnica. ¿En qué sentido? En que el contador tiene que saber sobre el tema. No es válido preguntarle a la contabilidad nacional que le resuelva un caso contable técnico sin el contador o el responsable contable saber cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque al final va a tener que afrontar los entes fiscalizadores. Y no es de recibo que diga, es que eso lo hice porque me dijo contabilidad nacional. No, eso es pericia contable. Y aquí tenemos que cada uno de todos asumir nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestros cargos dentro de las instituciones y también bajo la perspectiva profesional que cada uno de nosotros tiene. La contabilidad a partir de este momento abre ese espacio y doy el pase a los compañeros asesores que van a dar la charla, a dar la capacitación con respecto a las diferencias entre la versión 2014, versión 2018 en políticas contables generales. Muchas gracias. Gracias, don Jesús. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana María Briceño Suárez y bueno, el contenido de la presentación, vamos a iniciar con el marco legal de las NIC-SP en Costa Rica, el proceso de adopción de las NIC-SP versión 2018, los principales cambios en las NIC-SP 2018 con respecto a las 2014, así como los cambios en el Plan General de Contabilidad Nacional y finalizaremos con la sesión de preguntas. Entonces, bueno, a lo largo del plan de implementación de las NIC-SP, ¿verdad? Se han emitido diferentes decretos. Tenemos el último decreto que es el 41039, donde se estableció una fecha para la implementación de esta normativa y nos daba como fecha hasta el 1 de enero del 2020 para cerrar con todas las brechas.
Luego viene la Ley 9635, que nos indica que todos los entes del sector público deben adoptar y aplicar las NIC-SP en un plazo máximo de 3 años, es decir, hasta el 2023. Ahora, ¿cómo fue el proceso de adopción de las NIC-SP versión 2018? Bueno, se realizó un estudio, se analizó la versión vigente de las políticas contables que se basaban en las NIC-SP 2014, así como los impactos de cambio y ajustes con respecto a la nueva versión. Seguidamente se emitieron las políticas generales contables versión 2021 basadas en las NIC-SP 2018. Esto se trasladó a lo que fue el Poder Ejecutivo para revisión y observaciones de mejora, así como a la consultora EY. Tomando todas estas observaciones y mejorando el documento, se trasladó a la Contraloría General de la República y al ministro para su aprobación, y finalmente se hizo la publicación de la versión 2021 de las políticas generales contables para el sector público. Ahora, ¿qué documentos surgieron de este proceso de adopción? Bueno, la resolución DCN 2-2021, que indica la adopción de las NIC-SP 2018, la cual fue publicada en la Gaceta número 58 del 24 de marzo del presente año. También se emitió el Plan de Cuentas y Manual Funcional de Cuentas versión 2021 actualizado, así como la metodología de implementación y adopción de las NIC-SP. Todos estos documentos ustedes los pueden encontrar en la página del Ministerio de Hacienda. Bueno, seguidamente vamos a ver el detalle de los principales cambios del Plan General con la adopción de las NIC-SP versión 2018. Por lo que, bueno, acá en esta gráfica se ve las normas que fueron derogadas de la NIC-SP 2014, que ahí teníamos las 6, que eran estados financieros consolidados y separados, que se divide ahora en 2 normas, que es la NIC-SP 34, estados financieros separados con un impacto bajo, y la NIC-SP 35, estados financieros consolidados con un impacto alto. La NIC-SP 7, que era inversiones en entidades asociadas, pasa a ser la NIC-SP 36, que es inversiones en asociadas y negocios conjuntos con un impacto bajo. La NIC-SP 8, participaciones en negocios conjuntos, pasa a ser la NIC-SP 37, que ahora es acuerdos conjuntos con un impacto medio. Tenemos también la nueva norma que es la NIC-SP 38, que es la información a revelar sobre participaciones en otras entidades, y la cual es un conjunto de la información a revelar de lo que antes era la 6, la 7 y la 8. La NIC-SP 25, beneficios ampliados, ahora pasa a ser la NIC-SP 39, tiene un impacto alto. Y las nuevas normas que no estaban consideradas en la NIC-SP versión 2014 son la NIC-SP 33, que es adopción por primera vez de las NIC-SP de base de Vengo, y la NIC-SP 40, que son combinaciones del sector público. A continuación, los principales cambios a cargo de mi compañero Sergio Murillo. Buenos días, gracias a todos y bienvenidos. Igualmente, de antemano, agradecerle a todo el personal del CIF que nos ha facilitado esta plataforma para poder estar todos en contacto. Y para nosotros también es un gusto, ya que todos estos espacios nos ayudan a aprender, a mejorar, a conocer todos los aspectos y estos casos que son muy relevantes en todo lo que son los cambios de la normativa. Como decía la compañera Ana, la primera parte que vamos a ver es con respecto a la NIC-SP 6 que ha sido derogada, ¿verdad? Y se va a dividir en 2 tractos, que es exactamente la NIC-SP 34 de estados financieros separados y la 35 que es estados financieros consolidados. Acá podemos ver algunos detalles de los cambios principales que tiene la norma como tal. Primero la norma porque luego vamos a hablar de cuáles son los cambios que se reflejan en el Plan General de las Políticas, ¿verdad? La NIC-SP 34 se enfoca exclusivamente, bueno, primero en el concepto de que son estados financieros separados para poder entender que se va a enfocar en lo que es el aspecto o el tratamiento contable de las inversiones y se elimina lo que es la excepción de la aplicación de las empresas públicas. En este caso, la norma como tal no lo indica. Recordemos, y es importante señalar, que el marco contable, el marco conceptual de las empresas públicas son las NIF. También, bueno, la norma brinda la opción de contabilizar las inversiones, como decía anteriormente, lo que tiene que ver con entidades controladas, negocios conjuntos, inversiones en asociadas, que se van a realizar mediante el modelo de costo o utilizando el método de participación. Esta se amplía y va enlazada con lo que es la NIC-SP 36 de negocios conjuntos. Ahí son también donde se explica pues este método y va de la mano. También, en este caso, los estados financieros separados
No implica mayor cambio con respecto a lo que es el plan general, porque son muy similares a los que ya están establecidos en la anterior norma que ya fue derogada en el 2014, la NIC SP6. Adelante. Ok, entonces, teniendo en cuenta los principales cambios en la normativa, vamos a ver en plan general dónde se ven reflejados esos cambios, ¿verdad? Entonces, se ha hecho un trabajo grande para poder actualizar lo que son las políticas y acá vamos a ver propiamente lo que tiene que ver con las entidades controladas, ¿verdad? La diferencia se enfoca en lo que es los estados financieros separados y los estados financieros consolidados por el efecto del control, ¿verdad? ¿Cómo entender a qué se le quiere el control? En este caso, en los estados financieros separados, la política 7.7 habla de, bueno, una entidad controladora, ¿verdad? O alguna de sus controladas. Y aquí habla de los inversionistas, que puede ser, perdón, de las inversiones, que puede ser cualquier inversionista, y que esa participación se toma en cuenta para la hora de poder segregar los estados financieros. No se pueden, digamos, está la opción de no mostrarlos en forma conjunta porque en el caso de que no exista el control, esas inversiones pueden ser clasificadas en forma independiente. Entonces, esto es muy importante en ese caso, en esta versión. Ahora, la versión 2021, siguiendo la línea, la política cambia de numeración. Anteriormente era la 7.17, ahora la 7.18. Entonces, aquí lo que señala es que básicamente los estados financieros separados son aquellos que se presentan por aparte de los estados financieros consolidados. Y habla de que en el caso del inversor no necesariamente debe tener entidades controladas, porque en el caso del control, lo que meramente se refiere al aspecto de ya mostrar los estados financieros consolidados como tal, o sea, que si hay una dependencia económica y que se tienen que mostrar todos los efectos que tienen los estados financieros de una entidad controlada y una controladora como si fuese una sola entidad. Adelante. Ok. Otro de los aspectos importantes es con respecto a los ajustes. Sí, los ajustes en la variación de los estados financieros. La política 7.18 en la versión 2019 habla sobre el criterio general de la valoración de las inversiones como tal de las entidades controladas. En este caso, que se muestran por separado y mediante el método de la participación. En la versión actual, ¿verdad? En la 2021, se hace el enfoque también de que se utiliza el mismo método, pero con respecto a los ajustes, que se deben de hacer una serie de ajustes para poder mostrar esos estados financieros separados. Están los estados financieros consolidados, pero entonces haciéndole el efecto de la clasificación de las inversiones, donde no hay una dependencia una de otra y se puede mostrar por separado. También que debe hacerse, bueno, en la misma fecha de la presentación, tomando en cuenta esas inversiones, las que están en ese momento registradas, y también que hay una fecha límite también a la hora de hacer esa separación de los estados financieros de una fecha de hasta 3 meses, ¿verdad? Para tomar en consideración la clasificación de esas inversiones por separado. Adelante. Ok, como explicaba la compañera Ana, en el aspecto de información a revelar, uno de los cambios que tiene la normativa es que anteriormente la norma, cada una de las normas tienen intrínsecas información a revelar. La NIC SP6, que ha sido derogada, la contemplaba. En este caso, la información a revelar que está ahora en la NIC SP38 contempla información de varias normas, ¿verdad? De las 6, de las 7, de las 8 que han sido derogadas. Entonces acá en la versión 7.20 habla de una lista de entidades controladas significativas. En la versión 2021, que cambia la política, la numeración, la 7.21, habla de que no necesariamente es entidades controladas significativas, sino las inversiones significativas en entidades controladas. Entonces aquí el efecto cambia, que es en las inversiones y en el registro propiamente de las inversiones, ¿verdad? Tomando en cuenta el efecto de control que ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente norma. Y luego explicar las razones por las cuales una entidad no se consolida. Así se explicaba en la 7.20 en la versión anterior. Y en la versión actual se habla de que
de hecho, ¿por qué los estados financieros son separados, verdad? Y ¿por qué se ha utilizado la extensión de la consolidación como tal? La justificación en ese caso de que por qué son estados financieros separados. Ok, ahora a continuación vamos a ver la relación de la parte de los estados financieros consolidados que pasa del NICSP 6 a la NICSP 35. Recordemos que los estados financieros consolidados son todos aquellos en los que una entidad económica tiene contemplado, bueno, todo lo que son sus activos, pasivos, activos netos, porque conocemos también como patrimonio, ingresos, gastos y los flujos de efectivo, los muestra una entidad controlada, controladora, y sus entidades controladas se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Eso es importante conocerlo en este caso, ¿verdad? También es importante la definición de control, que cambia, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cómo se tomaba en cuenta en la norma anterior y el efecto que tiene del poder y de los beneficios en la norma actual. Y también que proporciona requerimientos de contratación específicos para entidades de inversión. Adelante. Entonces, en el efecto del concepto de control, que es muy importante, en la política anterior, en la 7.4, se hablaba de que, bueno, de ese poder o que solo emanaba sobre una de ellas, de poder dirigir las políticas financieras y operativas una entidad sobre la otra, ¿verdad? Que tiene ese poder, que puede tener esa representación solamente reconociéndolo en el patrimonio como tal, de haciendo su inversión, su participación y de poder tener ese control una entidad sobre la otra. En este caso, puede ser conferido también por ley o por algún acuerdo formal, ya sea que por ley, ya sea a nivel presupuestario o algún otro acuerdo que se tenga para poder dirigir sobre una entidad sobre la otra. En la definición actual que se hace o se contempla, la política queda la misma numeración, la 7.4, se enfoca en que es en los beneficios, ¿verdad? El poder que tiene una entidad sobre la otra y sobre la capacidad que se tiene de modificar esa naturaleza de los beneficios. Entonces aquí se da una vinculación entre lo que es poder y beneficio. Entonces puede tener el poder dirigir lo que son todas las políticas igual financieras, operativas, y además de eso el control de los beneficios. O sea, todas aquellas actividades que pueda realizar una entidad controlada van a ser supervisadas por la que tiene el control. Ese, digamos, es propiamente lo que nos puede ayudar a entender el concepto del control. Adelante. Ok, ahora, ¿qué no constituye control? Aquí lo que se enfoca básicamente, la numeración sigue siendo la misma, la 7.5. En la versión anterior se determina que no existe control. Bueno, el poder de regulación, que ahora en la nueva versión, en la 7.5 igual, en la versión 2021, se cambia el concepto de control de regulación, que es el tema solamente del control de las políticas financieras. Y el poder de compra, que anteriormente se conocía, ahora es reconocido como la dependencia económica. Así es como aquí lo que se da es un cambio en el término de la política. Adelante. Ok, otro de los cambios importantes y representativos es con respecto a los medios para presentar información. Anteriormente en la política 7.6.1 hablaba de ese soporte magnético e impreso, ¿verdad? Bueno, de que todos los estados financieros deben de ser impresos para poder revisarlos y de hacer observaciones y dejar todo, pues, como ese respaldo, ¿verdad? Para la época que estamos actualmente, ya pues existe la posibilidad de tener otros medios alternativos, ¿verdad? Todo lo que son los medios electrónicos. Recordemos que un medio impreso pues en cualquier momento se puede dañar, ¿verdad? La lluvia o que un respaldo pues se llegue a deteriorar con muchísima facilidad. Bueno, ahora también hay un proyecto, ¿verdad? Que todos conocemos que es la Hacienda Digital. Y otras cosas que podemos estar trabajando. De hecho, la Dirección de Contabilidad Nacional está trabajando fuertemente en eso y próximamente también, que lo vamos a ver, va a haber una participación con respecto a los libros digitales. Entonces, ahora también existen todos esos medios
electrónicos que también la dirección los considere pertinentes y oportunos para poder tener el respaldo de los estados financieros. Adelante. Ok, en lo que comprende los estados financieros consolidados, hay todo un compendio de información. De hecho, la política 7.7 sigue siendo la misma numeración, pero la versión anterior enumeraba todos esos estados financieros, ¿verdad? En este caso, los estados financieros con propósito de información general, los del sistema de gobierno de la República, el gobierno general y todos los estados financieros que comprenden el sector público costarricense, que recordemos que son aquellos que contemplan el Poder Ejecutivo, la Administración Central, los gobiernos locales. En la versión actual no los enumera como tal, sino que hace todo un compendio de información. Lo que hace el cambio de la política es que habla de los estados financieros principales y los complementarios desarrollados en el plan y que se enumeran en el manual de normas y procedimientos de consolidación institucional financiera del sector público costarricense. De hecho, la Dirección General de Contabilidad Nacional está trabajando en una nota técnica que habla al respecto y también en lo que se refiere también a lo que es los estados financieros consolidados y que eso más adelante también lo vamos a presentar y está en el cronograma que también vamos a revisar próximamente. Adelante. Bueno, hasta acá de momento las dos principales características en los cambios de estas normas, ¿verdad? La 34 y la 35. A continuación, Ana va a seguir explicando los cambios de las otras normas que tienen que ver con las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Gracias, Sergio. Muy bien, entonces continuamos con la NIC SP7, inversiones en asociadas, que pasa a ser la NIC SP36. Entonces, empezando por el alcance, en la NIC SP7 nos hablaba de la contabilización de las inversiones en una asociada realizadas por un inversionista. Ahora la NIC SP36 nos habla de la contabilización de las inversiones en asociadas e inversiones en negocios conjuntos. Entonces, ya acá amplía un poco lo que es el alcance y de hecho el nombre de la norma ya no es inversiones en asociadas, sino inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Entonces, bueno, empezamos con la política 1.36, en donde nos indicaba que una inversión en una sociedad se contabilizará utilizando el método de la participación. Bueno, continuamos con el método de la participación. La nueva versión nos indica que una inversión o un negocio conjunto se va a contabilizar mediante el método de la participación y que se clasificará como un activo no corriente. En cuanto a la política 1.36, que nos habla acerca de las excepciones, bueno, anteriormente se exceptuaba del método de la participación cuando haya evidencia de que la inversión se adquiere y mantiene exclusivamente con la intención de su disposición dentro de los 12 meses siguientes a su adquisición. Ahora en las excepciones ya no nos habla de esta disposición de los 12 meses. Ya nos indica que se exceptúa de utilizar el método cuando la inversión en asociada o el negocio conjunto esté exento de la elaboración de estados financieros consolidados, según la NIC SP35, y por supuesto que esta información se debe revelar. La política 1.36.2, bueno, acá, como teníamos lo de este plazo de los 12 meses, hablaba de la medición de la inversión que se adquiría y mantenía exclusivamente con la intención y disposición en los 12 meses. Ya ahora eso no existe, entonces lo que se hace es la medición de una inversión que no se considera inversión en una asociada o un negocio conjunto y nos indica que se hace mediante la NIC SP29 al valor razonable. En cuanto a la política 1.37, la medición de la inversión en una sociedad cuando pierde el carácter como tal, bueno, nos indicaba, deja de tener influencia significativa sobre una asociada, entonces se deja de aplicar el método de la participación. Ahora nos dice que la discontinuación del uso del método de la participación será si la inversión pasa a ser a una entidad controlada, entonces lo va a contabilizar de acuerdo a la NIC SP40, combinaciones de negocios, y la NIC SP35. O sea, ya acá nos da como un detalle, algo más amplio de cómo se debe hacer si no se nos presenta esta discontinuación del método de la participación. Y también nos indica que si la participación en la anterior asociado o negocio conjunto es un activo financiero, se debe medir al valor razonable. En cuanto a la revelación, lo que se hace es ampliar un poco más la revelación. Entonces, por ejemplo, ya nos pide mucho más detalle como nombre de la sociedad, la naturaleza, domicilio, proporción de la participación, parte en la que participa. Entonces, no tiene mayor cambio, solo que se ahonda un poco más en la revelación. En cuanto a la NIC SP8, que pasa a ser la NIC SP37,
Bueno, anteriormente eran negocios conjuntos, ahora se llama acuerdos conjuntos. Entonces, esta NIC SP 37 establece los requisitos para clasificar los acuerdos conjuntos y contabilizar los diferentes tipos de estos acuerdos. Requiere que una entidad contabilice su participación en una operación conjunta reconociendo sus activos, pasivos, ingresos y gastos del acuerdo conjunto y elimina el método de la consolidación proporcional como una opción. Muy bien, antes en las políticas 1.42, 43 y 44 teníamos que un negocio conjunto se podía dividir en tres. Operaciones controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente o entidades controladas conjuntamente. Con la última versión tenemos que un acuerdo conjunto puede ser o una operación conjunta o un negocio conjunto, solo estos dos. ¿Y qué es un negocio conjunto? Bueno, se define como las partes, es donde las partes tienen derechos sobre los activos netos del acuerdo, únicamente sobre los activos. Y una operación conjunta es donde las partes tienen derechos sobre los activos y además obligaciones con respecto a los pasivos. En cuanto a la política 1.45, bueno, la contabilidad tenía establecido que un participante reconoce su participación en una entidad controlada utilizando el método proporcional, de consolidación proporcional. Ahora con esta última versión se elimina por completo este método y se debe contabilizar utilizando el método de la participación. En cuanto a la revelación, bueno, como comentábamos anteriormente, ahora la NIC SP 38 es la que agrupa las revelaciones de estas normas e introduce nuevos requisitos de revelaciones, incluyendo aquellos relacionados a las entidades estructuradas que no se consolidan y los intereses controladores adquiridos con la intención de disponerlos. En cuanto a la NIC SP 25, que pasa a ser la NIC SP 39, bueno, esta reemplaza los componentes del costo de los beneficios definidos de la NIC SP 25, lo que es costo de intereses y rendimiento esperado en los activos del plan por un único componente que es el de interés neto. También cambia el criterio de reconocimiento de las indemnizaciones por cese para cuando ya la entidad no pueda retirar su oferta y no excluye explícitamente a las empresas públicas como lo hacía anteriormente la NIC SP 25. Muy bien, en cuanto a los beneficios de corto plazo, bueno, aquí cambia un poco la terminología, la definición sigue siendo igual, pero cambian los términos, que anteriormente teníamos permisos remunerados anuales, permisos remunerados por enfermedad, ahora tenemos ausencias remuneradas anuales y ausencias remuneradas por enfermedad, y lo que antes conocíamos como beneficios por terminación, ahora se llama indemnizaciones por cese. Bueno, acá en cuanto a las políticas de vacaciones y cesantía, bueno, antes nos indicaba, deberá reconocerse una cuenta por pagar cuando la entidad consuma los beneficios o el potencial de servicio. Ahora nos dice que una entidad medirá el costo esperado de las ausencias retribuidas como los importes adicionales que espera pagar como consecuencia de los derechos no utilizados que tienen acumulados al final del periodo sobre el que se informa. Y en cuanto a la cesantía, ahora se especifican los pasos para la contabilización de los beneficios definidos y lo que comprende todo lo que son las suposiciones actuariales. También se especifica cómo se debe hacer cuando se tiene una asociación solidarista, que también es un trato diferente, y se recomienda a todas las instituciones levantar un inventario de las características de los auxilios de cesantía para identificar las particularidades de cada institución. La NIC SP 39 remueve la opción de diferir el reconocimiento de algunas ganancias y pérdidas actuariales de los planes de beneficios definidos. Ahora esas ganancias y pérdidas actuariales deben ser reconocidas totalmente en el periodo en el que ocurren, ya no las podemos diferir. En cuanto al reconocimiento de las indemnizaciones por cese, ¿verdad? Que eran los beneficios por terminación, tenemos que decía ante la política que se reconoce cuando la entidad esté comprometida en brindar dicho beneficio. Ahora la norma nos especifica, esta se debe reconocer cuando ya la entidad no pueda retirar su oferta. Por ejemplo, cuando el empleado acepta la oferta y ya la institución tiene que responder como tal. En cuanto a la revelación, se establecen objetivos de revelación explícitos para los planes de beneficios definidos según las características, los riesgos asociados, el monto en los estados financieros que surge de los planes, el importe, el momento de la incertidumbre de los flujos de efectivo. A continuación le doy la palabra a mi compañera Giselle Robles. Buenos días, me corresponde presentarles dos nuevas normas que se incluyen en las políticas contables. En esta nueva versión, la NIC SP 33, que es adopción por primera vez, y la NIC SP 40, combinaciones del sector público.
La NIC-SP 33 nos ofrece una guía para realizar la adopción y se encuentra las vamos a encontrar en las políticas en el capítulo 13. A partir de la política 9.1, esta norma nos indica que se aplicará la fecha en que la entidad adopta por primera vez y durante el periodo de transición. Recordemos, ¿verdad? Es muy importante aclarar que la adopción ha sido establecida de acuerdo a la Ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas y en la resolución DCN 002-2021 se adoptan las NIC-SP 2018. Ahí inicia el proceso de preparación donde se realizan todos los ajustes tanto a nivel de organización como de las transacciones que repercuten en los estados financieros. Para aquellas entidades que ya están utilizando las NIC-SP en base a devengo, pueden continuar utilizándolas. Pueden continuar aplicando las excepciones y los transitorios contenidos en esas NIC-SP. En la política NIC-SP 9.6 se establecen las disposiciones transitorias definidas por esta NIC-SP en los párrafos 36, 41 y 43 van a encontrar esas referencias. Ahí se establece un transitorio de 3 años para aquellas entidades que no hayan reconocido activos o pasivos. Siguiente. Vamos a encontrar en la política 9.3 el concepto de estados financieros conforme al NIC-SP. En la política 9.4, estados financieros de transición conforme a NIC-SP, y la política 9.5 nos define los estados financieros de apertura. Los estados financieros conforme a la NIC-SP son los primeros estados financieros anuales donde la entidad que adopta por primera vez hace la declaración explícita y sin reservas de que ya está aplicando las normas. Los estados financieros de transición son los estados financieros anuales en que una entidad pasa a la NIC-SP de base acumulación y adopta excepciones o transitorios. Estados financieros de apertura es el punto de partida para la contabilidad con la NIC-SP en base a devengo y las políticas contables. Siguiente. La NIC-SP nos aporta el concepto del costo atribuido, que es la utilización del valor razonable. Puede ser usado para la medición de activos o pasivos sin afectar la presentación razonable y conforme a la NIC-SP de base de devengo. Eso lo vamos a encontrar en la política 9.1. En la política 9.7 vamos a encontrar la información a revelar, donde lo principal que se debe hacer una declaración explícita y sin reserva. También se declara que los estados financieros no cumplen en su totalidad con la NIC-SP de base de acumulación o devengo. También revelar la medida en que se han aprovechado las excepciones transitorias que afectan y las que no afectan la presentación razonable de los estados financieros. Y revelar todos los ajustes que se han realizado en este proceso de transición. Siguiente. Ahora seguimos con la NIC-SP 40, combinaciones del sector público. En el capítulo 15
nos habla del concepto de combinaciones y fusiones. Siguiente, Ana. Gracias. Aplica a transacciones o sucesos que unan operaciones separadas en una única entidad del sector público. Ese es el alcance. Siguiente. Nos da el concepto de fusión, que es cuando dos entidades se unen y forman una sola entidad y desaparecen las otras dos. La entidad resultante contabilizará la fusión aplicando el método de contabilización de la unión de intereses. Para aplicar el método de la fusión de intereses se requiere identificar la entidad resultante, determinar la fecha de la fusión, un reconocimiento y medición de los activos recibidos y los pasivos asumidos, así como cualquier participación en las operaciones que se van a combinar. La entidad resultante reconocerá dentro de los activos netos los ajustes correspondientes a la eliminación de transacciones entre las entidades que se combinan, los ajustes de las operaciones y así como los ajustes realizados con respecto a los principios de reconocimiento y medición. Siguiente. Luego tenemos el método de la adquisición. Es una combinación en la que una parte obtiene el control de una o más operaciones. Se clasifica como adquisición, a menos que tenga esencia económica de una fusión. Para el reconocimiento del método de adquisición se requiere identificar la adquirente, determinar la fecha de adquisición, reconocimiento y medición de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, el reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia o pérdida que se dé en una adquisición. La clasificación adquirente clasificará o designará los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, según los términos del acuerdo, del acuerdo vinculante, las condiciones económicas y otras condiciones que se den a la fecha de la adquisición. Siguiente. Para el medimiento, para efectos de medición, en cuanto a la fusión, la entidad resultante medirá los activos y pasivos identificables de las operaciones que se combinan de acuerdo al importe en los libros que se encuentran en los estados financieros a la fecha de la fusión. Y en el caso de que sea una adquisición, se medirán los activos adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable, siempre a la fecha de adquisición. Tenemos la revelación que es requerida en ambos métodos. Cuando se trata de una fusión, se debe revelar el nombre y la descripción de cada operación que se combina, la fecha de fusión, las principales razones para la fusión, el importe reconocido a partir de la fecha de cada grupo principal de activos y pasivos transferidos, los ajustes realizados en los importes en libros y pasivos registrados por cada operación que se combina, así como el análisis del activo neto o patrimonio. Cuando es una adquisición, también se debe revelar el nombre y descripción de cada operación adquirida, la fecha en que se da la adquisición,
el porcentaje de participación en el patrimonio o el equivalente adquirido, las principales razones para la adquisición, así como una descripción de la forma en que el adquiriente obtiene el control de la operación adquirida. La descripción cualitativa de los factores que constituyen una plusvalía reconocida, el valor razonable en la fecha de adquisición del total de la contraprestación transferida y de cada clase principal de contraprestación, los importes reconocidos a partir de la fecha de adquisición para cada clase principal de activos adquiridos y los pasivos asumidos, así como los importes de ingresos y gastos, entre otros. A continuación, continuamos con don Jesús Araya. Bueno, muchas gracias, muchachos. Vean, señores, entendemos claramente que el discurso que lleva una NIC-SP no es sencillo, es complejo, y esto lleva o conlleva más bien un trabajo en equipo para darle sana interpretación y para que los estados financieros, que es al final el producto que estamos esperando, venga bajo los estándares. Estas políticas que se han desarrollado, evidentemente, entre líneas, tienen trabajos o tenían trabajos en la versión 2014 y ahora en la versión 2018 que la contabilidad como órgano rector tiene que tomar. En el 2014 tenemos que ser muy humildes y en ese momento la contabilidad estaba en un proceso de aprendizaje. Esto no ha sido sencillo y yo creo que uno con humildad tiene que reconocer de que los procesos los tiene que vivir. La contabilidad ha vivido un proceso del 2009 al 2016, luego del 2017 a la fecha, y eso nos ha llevado a entender de que hay espacios en esas políticas que tenemos que mejorarlas con notas técnicas, en temas que le puedan ayudar al responsable contable a tener un criterio no solamente teórico. Lo que queremos de una nota técnica es ingresar ejercicios prácticos para que realmente sea un documento pedagógico. De igual manera, se ha alineado las NIC-SP de tal manera de que, como les indiqué anteriormente, no todo sea de un solo tiro. La capacidad de un contador, evidentemente, no solamente está para estudiar normativa, tiene su trabajo operativo y tiene que salir adelante con todos los requerimientos. Entonces tenemos que saberlo llevar. Y estamos llevando o estamos trabajando en una metodología en donde se le permita al contador ir trabajando en lo suyo, pero también ir aprendiendo, ir acumulando conocimiento. Obviamente hay municipalidades o hay entidades que van más adelantadas. No podemos llevar ese ritmo porque nada hacemos con empezar a dar temas y tal vez las bases de algunas entidades no están acorde a ello. Entonces, aquí de lo que se trata es llevar a todos los entes contables a una etapa en donde por lo menos estemos todos homólogos en conocimientos. Es por ello que se ha planificado para todo este año y para el próximo año esa diversificación de temas que ustedes la van a obtener acá cuando bajen la presentación. Ahí claramente estamos hablando qué es lo que vamos a citar en cada uno o qué hemos encontrado que es necesario involucrar a la contabilidad nacional con el equipo de investigación, en el entendido de que cuando se haga una nota técnica obedece totalmente de un proceso o cumpliendo con todas las etapas de investigación. ¿Por qué?
porque si bien es cierto la contabilidad es el órgano rector, es muy fácil tener la teoría y llevar la teoría, pero tenemos que conocer la práctica. ¿Por qué? Porque el contador al final es el que va a hacer el registro contable. Necesitamos acercarnos a ellos para absorber esa particularidad de pericia y asociarla con la interpretación de la norma y con ello lograr una nota técnica. Y eso le va a aclarar mejor el camino a cada uno de los responsables contables. Claro está, cada uno tiene su responsabilidad. O sea, el contador que no quiera o no tenga disposición de empezar a estudiar normativa, de participar en notas técnicas, de obviar todo lo que se le está indicando, pues tarde o temprano va a tener que asumir una responsabilidad porque hay entes fiscalizadores, máximo que hay responsabilidades con órganos internacionales que ya lo están exigiendo. Lo que hace la contabilidad es marcar un puente para coadyuvar, para ponernos hombro a hombro y hacer trabajos importantes que beneficien a la contabilidad. Obviamente, esa calidad de información que viene de cada uno de los entes contables le va a beneficiar al objetivo principal de la contabilidad nacional, que es la elaboración de los estados financieros consolidados del sector público, que también son solicitados actualmente por organismos internacionales. Entonces, aquí el llamado es que tenemos que unirnos. La contabilidad tiene una responsabilidad como órgano rector, pero los entes y sus responsables contables también lo tienen. En ese sentido, es necesario iniciar con estos bloques de capacitación. Nos vamos a ir llevando poco a poco. La exigencia no significa que porque ya vimos políticas, mañana todo el mundo tiene que tener las políticas a full. Significa que, de acuerdo a lo que nos explicaron de la NIC SP33, estamos en transitorios. ¿Eso qué significa? Que el año 2021, 2022, ¿verdad? Vamos a llamarlos estados financieros de transición. Son estados financieros donde las entidades están trabajando con planes de acción, en brechas contables, en las normas que les aplica y que tienen dificultades, en donde va a haber un seguimiento por parte de la contabilidad nacional para fomentar en un momento dado la fecha del estado financiero de apertura, que pronto se les comunicará de acuerdo a las evaluaciones que hagamos. ¿Por qué no lo hacemos ahorita? Es muy sencillo. Esto tenemos que llevarlo paso a paso. Tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser trabajadores, pero tampoco podemos ser crear utopías. No queremos llegar a una institución a obligarla a algo que con toda la disposición hizo todo lo posible para hacerlo, pero hey, no tiene esto, no tiene apoyo de tal. Nosotros no queremos eso. Queremos que cada uno asuma su responsabilidad. Y en esto ahorita vamos a ver que hay varios actores involucrados en el proceso de implementación. El mensaje de hoy es que la contabilidad nacional tiene claro el nivel de capacitación que se requiere. Lo vamos a hacer, está planificado, ya está totalmente coordinado y estamos a la espera nada más de que pase el tiempo e ir evolucionando con las fechas y con los trabajos, en donde les vamos a pedir o vamos a solicitar vehementemente que en el momento que les llegue la encuesta con respecto a un tema específico, lo respondan a conciencia, con toda la disposición, porque con esa base de datos nos van a poder orientar mejor para salir con notas técnicas más precisas. Entonces, esa es nuestra tarea, ese es nuestro objetivo. Y requerimos, eso sí, un trabajo en equipo entre ustedes y nosotros. Adelante. ¿Qué es lo que estamos o qué es la presión que tiene Costa Rica, tiene El Salvador, tiene Honduras, tiene Brasil, tiene Europa, tiene todos los países hoy en día con NIC-SP y que emite el ISB? Bueno, que ya esto es un lenguaje globalizado. O sea, la NIC-SP es un lenguaje contable globalizado. Los organismos internacionales
ya sea que vayan a dar préstamos, ya sea que vayan a dar donaciones, ya sea que cualquier tipo de negociación que se haga con un país, están solicitando estados financieros base en IGCP. Costa Rica juega riesgo en el buen sentido de la palabra, en querer armonizar los estándares al 100% dentro de los entes contables. Esto nos va a permitir ser un país diferenciado, ser un país sin excusas. Esto conlleva mucho trabajo en equipo y nos debemos ahora, por lo que pasó con la pandemia, a una situación que ustedes tienen claro del Fondo Monetario Internacional. Aquí hay un manual de estadísticas de finanzas públicas que hay que obedecer y está la NIC-CP. ¿Y sabe cuál es la congruencia entre ellos dos o la similitud? Devengo. Entonces, a partir de este momento, el devengo es un término que tenemos que entenderlo, tenemos que volver a nuestras raíces, porque el devengo siempre ha existido. Ahora, cuando yo trato de hablar del devengo, una contabilidad presupuestaria, pues ahí es donde desvirtuamos en unos momentos ese concepto de devengo. Pero cuando usted tiene claro y vuelve a sus raíces, y lo primero que nos enseñaron en contabilidad 1 era cuando se daba el paso del devengo, pues obviamente usted va a entender a lo que vamos. Y esa es la filosofía que tenemos que tener todos en los movimientos contables que hagamos. Claro, si sistemáticamente no lo tengo contemplado, pues vamos a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque al final cuando se van a hacer las estadísticas que nos están pidiendo, hay movimientos claros que solamente el devengo técnico lo va a poder evacuar. Nunca se va a poder hacer con base efectiva. Y eso es una de las limitaciones o los requerimientos que nos están dando los organismos internacionales para las ayudas que vamos a requerir sí o sí a nivel mundial. Entonces, a partir de este momento, insisto, hay una expresión que tenemos que estar claros todos, que el devengo es un principio contable según el cual los ingresos y los gastos de una actividad se deben registrar en el momento en que ocurre y no en el momento de su cobro o pago, es decir, o su movimiento efectivo. ¿Ok? Que va a haber una alternativa contable cuando ya se tiene pericia contable de que hay un costo-beneficio en ese devengo y que entonces es factible que se pase por gasto un movimiento. Es factible. Lo que pasa es que eso tiene que estar muy bien justificado y muy bien razonado. ¿Por qué? Porque va a venir una auditoría financiera, un estudio especial y el contador tiene que defenderlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser dinámicos en esta amplitud. ¿Cómo aprendemos a hacer el devengo? ¿O qué es lo que va a hacer contabilidad para inducir que hagamos el devengo? Bueno, hoy dimos el primer paso. Las políticas contables NIC-CP son base de devengo. Entonces, en estos cursos que vamos a dar, que ustedes vieron anteriormente, la esencia de esto es llevarlos a esto. O sea, dar un mundo ideal hoy, el devengo, hagamos esto, como una receta, es muy complicado. Esto lo tenemos que ir haciendo pedagógicamente, paso a paso. Lo que nosotros vayamos emitiendo, la nota que vayamos emitiendo, el contador la analiza, la estudia, si tiene consulta la pregunta sin ningún problema y vamos haciendo eso. Vamos agregando piezas al rompecabezas y en el momento que nosotros ya, digamos, vamos con balanza de apertura, estado financiero de apertura, significa que el devengo está en un nivel óptimo. Yo no voy a decir que vamos a estar en un 100% porque esto podría llegar a una utopía. Cuando hay una auditoría financiera en una empresa privada y le aplican NIF, es factible que dentro de sus hallazgos aparezca una debilidad en devengo. Entonces, es algo que no es que esté correcto, pero tampoco es algo que no deba darse. De lo que se trata acá
es de minimizar precisamente esos impactos. El devengo, a partir de este momento, para la contabilidad nacional, para las estadísticas de finanzas públicas, va a ser el bastión. Los estados financieros van a tener que garantizarse con esto. ¿Cómo? Con pericia contable. La pericia va a ser básica y la pericia se obtiene con conocimiento, con estudio. Si yo como profesional me gradué hace muchos años en esto y realmente requiero una retroalimentación, pues tengo que empezar a estudiar los libros y sacar hasta los cuadernos. ¿Por qué? Porque esa pericia crece con eso. Porque hubo un paradigma que en el sector público, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica, que generó confusión y fue la contabilidad presupuestaria. Muchos funcionarios públicos se adaptaron a eso y dan como un hecho que la contabilidad presupuestaria te puede generar el devengo. Y eso no va a ser posible. Cuando estás confundiendo dos bases, la base de efectivo con la base de devengo, ya con solo eso, ya empezás a debilitar el proceso que están pidiendo los estándares financieros. Entonces el mensaje es claro, tenemos que retroalimentarnos, tenemos que consultar, tenemos que tener disposición, pero sobre todo tenemos que tener la capacidad de entender cuál es la filosofía de NIC-SP. Si ya la llegamos a entender, le vamos a agarrar el gusto, máximo los que estamos del lado de las finanzas y la contabilidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da de comer. Esto, simple y sencillamente, si no existiera, hoy no tuviéramos el puesto o el recurso para subsistir. Esto nos da de comer y tenemos que dedicarnos con ética a superar todo lo que se nos viene. ¿De qué va a depender? El primer paso lo dimos hoy, tenemos políticas generales y los entes contables para algunas particularidades muy especiales o las que consideren pueden generar sus políticas particulares, eso sí, derivadas de las políticas generales. ¿Para qué? Para tratar un asunto específico que normalmente, y eso es de esperar, no todas las instituciones trabajan en lo mismo. Todas trabajan con un objetivo distinto. Entonces, bajo esa perspectiva, tienen movimientos, tienen transacciones distintas y por ende, muchas veces es necesario activar políticas particulares como tales. ¿Qué pasa cuando ya está armonizada esa política particular? Es necesario que una contabilidad tenga un flujo transaccional. ¿Eso qué significa? Que el sector público vive con el presupuesto y vive con la contabilidad. Ahora bien, van a haber transacciones que tienen afectación presupuestaria, y también tienen transacción y tiene afectación contable. Hay unas que pueden darse las dos, hay una que es solamente presupuesto contable. Cuando se hace el flujo transaccional de una operación, por ejemplo, si yo estoy cobrando por algún tipo de servicio por adelantado, y ahí yo voy a tener que generar una cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces, en un momento dado va a haber un momento presupuestario. ¿Cuándo? Cuando cobre en el movimiento de base efectivo. Pero antes de eso, hubieron varios movimientos base de devengo. Ahí es donde tengo que dibujar yo un flujo transaccional. Ahora, ¿tengo que dibujar un flujo transaccional de todas las operaciones? No. Aquí hay conceptos y por eso yo tengo que irme al marco conceptual de la NIC-SP. ¿Y qué me dice el marco conceptual? Analice costo-beneficio, analice materialidad. O sea, mi entidad, la que yo le estoy haciendo contabilidad, la que yo represento, ¿cuáles son sus transacciones materiales? ¿Qué es el fin de esta institución que ve afectada claramente sus finanzas por esa transacción? Bueno, ahí es donde empiezo a hacer mi flujo transaccional. Yo tengo que entender el funcionamiento. No es conveniente querer abarcar todos los movimientos. ¿Por qué? Porque no estás ni haciendo una cosa ni estás haciendo la otra.
Esto va a ser un desarrollo estratégico dentro de la misma entidad, ir aclarando, bueno, en este trimestre voy a mejorar esto, y el otro trimestre voy mejorando, y ahí lo voy llevando hasta que yo llegue a completar todo mi flujo transaccional. ¿Por qué es de vital importancia el flujo transaccional? Porque hay una obligación clara de la entidad, y es generar un manual de procedimientos contables. No hay contabilidad que pueda sostenerse sin un manual de procedimientos contables. ¿De quién es esa responsabilidad de generar el manual de procedimientos contables? Pues del ente. ¿Por qué? Porque es el único que conoce la particularidad, ¿no? Las transacciones que hace diariamente es el contador y su equipo, la parte financiera, la que la puede distinguir. Ok, que yo puedo llegar y orientarme porque alguna entidad tiene un manual de procedimientos en formato, sí es factible, pero puede que no pueda estarlo copiando. ¿Por qué? Porque tiene transacciones distintas, ¿ah? Porque son instituciones con una función distinta. Entonces, ese manual de procedimientos es claro que tiene que llegar en un momento dado y tiene que ser rápidamente a junta directiva, porque con eso es que el contador va a respaldar todas sus transacciones y con eso es que el contador va a ser fiscalizado en ese sentido. Ahora bien, esa es la parte contable. Ahora viene la parte de las unidades primarias. El contador, el jefe de contabilidad tiene una función y tiene una responsabilidad, pero la base de información es responsabilidad del máximo jerarca y los jefes de las unidades primarias. Hoy vimos NIC SP 39, beneficios ampliados. ¿Quién tiene que responder por la NIC SP 39? Recursos humanos, sin lugar a dudas, y el director administrativo financiero de una entidad. Eso no tiene vuelta de hoja. Simple y sencillamente va a ser así. ¿Por qué? Porque hay datos que van a salir proporcionados por recursos humanos que tienen que llegar a la contabilidad y hacer el asiento correspondiente. Pero no es de recibo que entonces pensemos que es que el contador va a tener que ir a buscar a recursos humanos la información, rastrearla, buscarla, ver cómo. No, eso no existe. Por eso es que se forma una comisión de NIC SP institucional. Hay una responsabilidad. La contabilidad nacional como órgano rector, de acuerdo a la ley 8131, asigna claramente al director administrativo financiero. Si la figura se divide en dos o es otra, pues la equivalente a esa siempre va a tener la responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que nosotros tenemos a nivel de contabilidad nacional una responsabilidad, generamos un expediente digital y tal como ustedes están fiscalizados, nosotros estamos fiscalizados. Es decir, somos de los mismos. Cuando viene un ente fiscalizador, se muestra el expediente digital y ustedes van a entregar su expediente digital de acuerdo a los requerimientos que ha solicitado la Contabilidad Nacional. Por eso, cuando se envía un oficio, tiene que ser de lectura obligatoria y de irle dando un checklist de que todo esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque los estudios especiales y las auditorías van a depender de eso. Entonces, NIC SP en un mundo como lo que estamos viviendo y estamos haciendo, depende de toda la organización. No depende solamente de un funcionario o si tiene sistema o no tiene sistema. Simple y sencillamente es una rendición de cuentas que tiene que dar una entidad. Evidentemente a la Contabilidad Nacional le sirve la información, a otras instituciones también les sirve, pero el principal beneficiado de que las NIC SP sean implementadas y se tengan estados financieros bajo estándares es a la propia institución, a los jerarcas y a las juntas directivas para la toma de decisión. Entonces, bajo este marco estamos trabajando. Les reitero que la palabra devengo contable, tal cual lo estamos deletreando acá, va a ser la lógica, y conforme vayamos pasando cada uno de los cursos, ustedes van a ir viendo el desplazamiento que vamos haciendo en actividades para llegar a ese devengo. Poco a poco lo vamos a ir delimitando y conforme a ello estaríamos
llegando a un nivel óptimo como tal. Adelante. Ok, como recomendaciones, antes de terminar, para darles la opción de sus consultas. Vean, el sistema NIC-CP en un país, Costa Rica, hoy en día, la matriz que ustedes utilizan fue ya exportada, ya hay países interesados en la mecánica de la matriz de autoevaluación. Pues evidentemente los que trabajamos en números, lo que no se mide es muy difícil controlarlo. La matriz de una u otra manera mide, y eso ha llevado el nombre de Costa Rica allá afuera, y hay países que ya la están utilizando. Ahora, ese uso de matriz depende de su funcionamiento de NIC-CP, en este mundo de NIC-CP, valga la redundancia, de actores. O sea, hay una contabilidad nacional como órgano rector que tiene su responsabilidad de acuerdo a la ley 8131. Hay un máximo jerarca de una entidad que tiene que estar involucrado en sus responsabilidades sobre implementar la NIC-CP. Están los responsables contables con una disposición y con una pericia contable, con una responsabilidad de estudiar la normativa sí o sí. Con las auditorías internas que tienen que estar involucradas en estos procesos de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a sus potestades. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de NIC-CP es beneficio. Cuando una entidad cumple con NIC-CP, está cumpliendo con sistema de riesgos, con SEBRI, está cumpliendo con control interno, con la ley de sistema de control interno, está cumpliendo con todo un macro financiero beneficioso para la entidad y obviamente para el país. Y también, en este caso, va a estar involucrada la Contraloría General de la República. Si alguna de las partes falla como actor, evidentemente va a costar mucho el sistema. Nada hacemos con un responsable contable, un contador comprometido, con un máximo jerarca que no le interesa ni siquiera revisar los estados financieros o dar los recursos necesarios para eso. Esto es, o nos metemos todos, o en un momento dado el que no se meta va a tener que asumir una responsabilidad. La contabilidad nacional, lo que le queda es ir generando, insistiendo, machacando con instrumentos. Tenemos para ustedes un analista asignado, tenemos unas consultas técnicas, un formulario, porque ese formulario tiene que venir lleno y tiene que venir con una propuesta. ¿Por qué? Porque siempre hay que estudiar normativa. O sea, no puedo bloquear. No, esto mejor no se lo paso a la contabilidad para que me lo solvente y yo lo traigo, no sé cómo, y traigo la respuesta. Ah, bueno, ya, esto es lo que voy a hacer, pero no estoy entendiendo técnicamente por qué es que lo voy a hacer. Y eso es fatal en una contabilidad, porque al final el que tiene que dar las respuestas de un estado financiero es la entidad, no es la contabilidad nacional. Entonces, ese formulario es necesario que venga tal cual. Ya los que han hecho consultas técnicas se han dado cuenta que no hay consulta técnica que no se atienda si no se hace reunión virtual. ¿Por qué? Porque necesitamos interactuar con las entidades, necesitamos conocer cosas que tal vez en una consulta no viene y tenemos que resolver de la mejor manera. Tenemos oficios de observaciones de incumplimiento que muchas veces son tomados como no de la manera que nosotros pretendemos. Al final nosotros somos fiscalizados igual que ustedes, somos de los mismos. Es mejor que le diga a la contabilidad, mejor en esto, mejor en otro, o estás incumpliendo en esto, que no, que la contabilidad se quede callada y luego venga la auditoría o la Contraloría y les haga un informe con una opinión adversa o con posibles sanciones. Nosotros queremos que entiendan que esos oficios van de manera objetiva. Si usted los resuelve, obviamente estaría mejorando. Es un tercero que está viendo lo que usted está haciendo y es una crítica constructiva para la mejora. Tenemos un expediente digital para cada uno de los entes contables que son facilitados a la Contraloría o a la auditoría interna. Por eso, todo lo que ustedes hagan tienen que cumplirlo de tal manera de que ahí, cuando se les haga una fiscalización,
todo esté bajo control. Tenemos esta directriz, la 001-2019, en donde se dice cuáles son los requerimientos de presentación de estados financieros. De igual manera, todos los trimestres les hacemos el oficio. Esos oficios tienen que leerlos claramente, no los den por que ya viene el oficio, entonces es lo mismo de siempre. No, la contabilidad va evolucionando y las NIC-SP van evolucionando. Puede que algo esté cambiando. La comisión institucional es vital. Ellos tienen una responsabilidad, tienen que llevar sus minutas. En el momento que entre un ente fiscalizador va a pedir cuentas a esa comisión y ahí cada uno asumirá sus responsabilidades. La matriz de autoevaluación 2021 pronto les llegará. Vamos a dar un tiempo prudencial para el estudio de estas políticas, para que respiren un poquito y se adecúen a los ajustes y puedan llenar esa matriz a nivel de comisión institucional. Obviamente ahí van a nacer los planes de acción para estos estados financieros de transición. Ya ustedes saben la importancia de las cuentas recíprocas con otras instituciones, el estudio de la normativa para los responsables contables, para el director administrativo financiero, para el contador, para los responsables contables, la NIC-SP no es si quieren, es una obligación. O sea, yo no vislumbro un director administrativo financiero firmando estados financieros sin conocer NIC-SP. O sea, no es técnicamente viable. Tiene que ser un liderazgo que nazca desde esos niveles. ¿Para qué? Para que los estándares fluyan a nivel organizacional. Y cualquier propuesta que ustedes envíen, o sea, si ustedes tienen un tema específico de su entidad o su grupo institucional se unen, que las descentralizadas se unan y consideren, bueno, para nosotros sería importante este tema, vamos a trabajar con nuestras experiencias, vamos a llamar a la contabilidad para que se nos unan y hacemos un trabajo para algo específico y hacemos ese estudio especial para ustedes. Esa unión de propuesta estamos en la mejor disposición de obtenerla. Eso sí, vea que yo estoy hablando de propuesta. La propuesta es aquello donde yo llego y digo, esto es lo que yo considero, tengo esto, lo podemos mejorar, eso es una propuesta y estamos en la mejor disposición para colaborar con ustedes. Agradecemos a los compañeros de la Contabilidad Nacional, al equipo de investigación NIC-SP por su participación este día. Y seguidamente, don Jesús nos brindará unas palabras de cierre. Sí, miren, esto de NIC-SP entendemos que no es fácil, no es sencillo. Lo que les puedo decir es que aquel responsable contable que tenga disposición, que nos dé la cara, que se acerque, va a recibir el respaldo de nosotros sin ningún problema. El problema es cuando no son visibles y cuando vienen las cosas que tal vez uno quisiera ayudar, pero no se dejan ayudar. Esto lo sacamos todos como país. La NIC-SP es un asunto país, es un asunto que tiene que salir sí o sí, porque la situación de la pandemia, me imagino que todo el equipo que está acá, todos los participantes somos del área de administración, tienen momentos sumamente difíciles para Costa Rica. Generar empleo, el déficit fiscal, la situación del mundo no va a ser sencillo. Aquí una entidad para que salga avante es teniendo información financiera al día y con la mejor calidad posible. Eso le va a ayudar para la toma de decisión. Ahora, no sabemos cómo tomar decisiones en estados financieros. Ese es el problema que tenemos, porque yo doy los estados financieros, pero no están tomando en cuenta. Ok, Contabilidad Nacional se está poniendo esa tarea. Este ciclo de capacitación, este punto de inflexión, lo que está tratando de hacer Contabilidad Nacional es involucrar a los tres actores, a todos los actores. Y si alguien requiere cómo estudiar, pues vamos a dar una nota técnica y una capacitación de cómo estudiar estados financieros. Pero primero construyamos los estados financieros. Primero entendamos cuál es la base
para hacer esos estados financieros. Si yo tengo claro y me meto en la cabeza el devengo, no de una contabilidad presupuestaria, el devengo patrimonial, les puedo garantizar que la asociación de juicios profesionales va a ser muy sencilla. Ahora, hay que acomodar algunas cosas porque en la contabilidad presupuestaria yo podía registrar unos impuestos de esta manera, porque eso, así era como me explicaron y todo. Pues claro, que hay que ajustar algunas, sí, es muy probable que haya que ajustar algunas cosas. ¿Y cómo se ajustan? Primero evidenciándolo y haciendo una investigación. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Sale más caro ese devengo o sale con un costo mayor ese devengo si me pongo a filosofar demasiado fino con esto? Entonces, ¿es mejor esto? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar en un equipo de trabajo, que es evidentemente lo que estamos buscando. Nada más les dejo como último mensaje por parte de la Contabilidad Nacional, de doña Janet, que es la contadora nacional de este servidor, que nosotros estamos en la mejor disposición. Sabemos que las NIC-SP y las estadísticas públicas no son fáciles. Estamos haciendo los esfuerzos. Hemos sido golpeados enormemente por la parte de plazas. Nosotros perdimos cualquier cantidad de plazas por lo de la pandemia, por directrices. Sin embargo, aquí estamos haciendo frente a nuestras responsabilidades y vamos a seguir adelante. El funcionario de ustedes que tenga una disposición y que quiera y sienta la necesidad de entrar en el equipo de investigación, a aportar, a aprender, a tomar un tiempito para estudiar normativa, para mejorar pericia y quiere involucrarse en el equipo de investigación, lo único que tiene que hacer es escribirle al analista asignado, da su nombre y nosotros con mucho gusto lo contactamos. Aquí de lo que se trata es construir y se construye entre todos, no solo un grupo, sino todos. Eso es casi una capacitación que es muy difícil que usted encuentre una capacitación ahora de NIC-SP afuera, porque todo esto obedece a lineamientos de contabilidad nacional y si recibís una capacitación de NIC-SP alejado de esa normativa, pues puede ser más bien hasta un problema. Entonces, agréguense a este equipo de trabajo y estamos en la mejor disposición con humildad de escuchar sus juicios y sus comentarios y construir nosotros nuestro proceso de implementación de NIC-SP. Muchas gracias y que tengan un buen día y que se cuiden bastante, ¿verdad? Muchas gracias, don Jesús, y reitero el agradecimiento al equipo de investigación en IPCCP de la Contabilidad Nacional por esta presentación de hoy. Les recuerdo las consultas que hayan quedado pendientes, las vamos a recopilar y se las pasaremos a este equipo para que ellos las atiendan. Igual con cualquier consulta o duda que tengan, pueden hacer la consulta con su analista respectivo. Entonces, de esta forma, de parte del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y de la Dirección General de la Contabilidad Nacional, les agradecemos su participación este día.